Vamos a hacer la presentación de nuestro ponente, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Luis Rodríguez Manzanera obtuvo el grado de la licenciatura en Derecho en la Facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciatura en Psicología en el Colegio de Psicología de la Facultad de Filosofía y Letras en la misma universidad. Obtuvo el grado de doctor en Derecho Penal en la Università degli Studi di Roma y el diploma de Criminología Clínica en la Escuela di Specializzandi di Reggio en Roma, Italia. Cuenta en su haber 130 artículos publicados en revistas especializadas y 20 libros, entre los que destacan Criminología, Victimología, Penología, Criminalidad de Menores, Clásicos de la Criminología, Criminología Clínica, la crisis penitenciaria y los sustitutivos de la prisión. ¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas? Libro blanco de la criminología en México. Entre las sociedades científicas nacionales a las que pertenece, se puede mencionar académico de número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales y de la Academia Mexicana de Criminalística. Es presidente emérito de la Sociedad Mexicana de Criminología y presidente honorario del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIERCRIM. En lo internacional es miembro vitalicio de la Sociedad Mundial de Victimología, miembro del Consejo de Dirección de la Sociedad Internacional de Criminología y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Defensa Social. El Sistema Nacional de Investigadores le ha otorgado el nombramiento de investigador nacional, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, los grados de doctor honoris causa y de investigador emérito, la Sociedad Mundial de Victimología, el reconocimiento Hans von Henty, la Fundación Victimología, el Premio Internacional de Victimología y Defensa de las Víctimas y la Sociedad Internacional de Criminología, el Premio Etienne de Greif. Este es el currículum, es la síntesis del currículo de nuestro amigo, el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Recibámoslo con un aplauso. Y antes de darle el uso de la palabra a nuestro amigo el doctor Luis Rodríguez Manzanera, quiero hacer mención de que también en el presidio se encuentra con nosotros la maestra Aida Araceli Manso Maldonado, que es la coordinadora de 2 licenciaturas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de Criminología y de Ciencias Forenses. Un aplauso, por favor. También se encuentra en el presidio nuestra amiga la doctora Miriam Ponce, defensora de los derechos universitarios. También para ella un fuerte aplauso. Señor doctor Luis Rodríguez Manzanera, este es su micrófono y estos son su auditorio. Bienvenido. Bien, muy buenas tardes ya a todos ustedes. Como comprenderán, para cualquier universitario es un gusto y un honor estar en la Benemérita. Una vez más, no es mi primera vez acá.
pero siempre es como sentirse en casa, ¿no? El ambiente universitario y la calidad, la categoría de esta universidad hacen que se sienta uno realmente honrado. Mi tema, como ustedes verán, es claroscuro de la presencia de la criminología en el nuevo sistema penal acusatorio. ¿Qué tiene que ver la criminología o cuál es la posición, la situación de la criminología en este nuevo proceso? Es de notarse que ya la profesión criminológica ha avanzado extraordinariamente. Ya no es nada más aquel encargado de policía o prisiones, sino que tenemos otras muchas funciones. Y para estar en tema, recalquemos que ahora una de las funciones básicas del criminólogo es la defensa de los derechos humanos. Iré explicando un poco esto. O sea que ahora el campo del criminólogo es enorme. Es actuar en la comunidad, es en sistemas de mediación, es en el área extraordinaria de víctimas, es la alternativa de prisión, etc. Es un verdadero universo. Nada más que para que este universo pueda desarrollarse y podamos actuar en todos estos campos, se necesitaría que exista la ley que lo permita. Y este es el meollo del problema. Esta gran reforma del sistema penal en México favorece a la criminología, abre puertas. Y aquí la pregunta es doble, porque ¿realmente el nuevo sistema es tan respetuoso de los derechos humanos? O, primera afirmación preocupante, o se está utilizando el garantismo mal entendido como un pretexto para la mano dura y para la violación de derechos humanos. Voy a comentar muy brevemente las 5 o 6 leyes nuevas que rigen todo el sistema y qué tiene que ver la criminología en cada una de ellas. Menciono nada más muy brevemente la primera, porque la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en mi opinión muy personal, es quizá la única que se salva. Es una ley bastante bien hecha, curiosamente poco conocida, que sí nos daría la clave de lo que es un buen programa de prevención. Desde luego, esta ley permite y da la entrada a la criminología. Y aquí, segunda afirmación, voy a ir insistiendo como sin criminólogos y sin criminología, este sistema nuevo no va a funcionar. No es posible que funcione. Veamos. Un ejemplo muy peculiar es la Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Sí, dije bien, es Ley Federal de Justicia para Adolescentes. Esta ley se publicó el 27 de diciembre de 2012 y en sus transitorios decía que debería de entrar en vigor el Día de los Inocentes de 2014. Afortunadamente, el día de Nochebuena, 24 de diciembre de 2014, se suspendió la entrada en vigor de esta ley. Habíamos mucho advertido que esa ley no solamente era violatoria en muchos aspectos, sino que no era posible de aplicar. Tardaron 2 años en darse cuenta
y se suspendió la entrada en vigor. Y el diario oficial del 2 de julio la abrogó. Bellísimo ejemplo de una ley abrogada antes de entrar en vigor. Nada más que aquí, atención estados. Muchos de los estados se la creyeron e hicieron su ley de acuerdo a esta ley que nunca entró en vigor. Y se fueron sobre leyes penales. Y ese fue o ha sido en muchos aspectos el principio del fin de todo lo que es justicia de menores. Pero hay algo peor, estábamos muy contentos porque esa ley no entró en vigor, pero ahora, el 16 de julio, entra en vigor la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este país, sobre todo los jóvenes, ya los que están un poco más corridos ya lo saben, siempre estamos diciendo no podemos estar peor. No, sí se puede estar peor, Dijimos, no puede haber nada peor que esa ley. No, sí, ya logramos sacar una peor, porque es una ley penal en que se rompe todo el sistema. Esta ley penal abroga una vez más la Ley de Tratamiento de Infractores de 1991. Aquí lo puedo decir públicamente, sí, esa ley de tratamiento la hice yo, sí, junto con Antonio Sánchez Galindo y una comisión. ¿Por qué digo esto? No para presumir, porque ahora las leyes no tienen madre, ni padre, ni nada, como que son de generación espontánea. Uno estaba acostumbrado, sobre todo los penalistas, a hablar del Código Almaraz, hablar del Código Martínez de Castro. Ahora estas leyes, ¿quién las hizo? Nadie. Son como de generación espontánea. Por eso sí estoy muy contento de haber hecho una ley que además tiene un récord en el país. Es la ley que ha sido abrogada mayor número de veces. Como se fijaron, cada vez que sale una ocurrencia de esas, abroga la ley y la vuelve a abrogar y la vuelve a abrogar y la ley sigue vigente, ¿no? Sé que para los colegas extranjeros debo de estar hablando de cosas muy raras, pero así es. Yo lo único que pido, no tengo tiempo de hacer una explicación amplia, es lo que tiene firmado México, es la Convención sobre los Derechos del Niño. Eso es lo que tenemos firmado. Eso es lo que tenemos que cumplir. Y esta nueva ley penal viola varios de los artículos de la Convención. Entonces los dejo nada más como tarea imposible de... Igualmente, lo que rige en esta materia a nivel internacional son las llamadas reglas de Beijing, o sea, las reglas mínimas de Naciones Unidas para la administración de justicia de menores. Si ustedes las leen, se dan cuenta que la nueva ley es violatoria a las disposiciones internacionales. Quizá se habrán dado cuenta, a ver la anterior, se habrán dado cuenta de la Convención de los Derechos del Niño. Es que desde el nombre, desde el título, lo que tenemos firmado y lo que México debe de cumplir es la Convención de los Derechos del Niño y las reglas mínimas para administración de justicia de menores. Ya desde el cambio constitucional nos quedamos muy preocupados. ¿Por qué quitaron lo de niño? ¿Y por qué quitaron lo de menores? ¿Es otra vez el gusto de cambiarle el nombre a todo? No. Cuando empezaron a salir los proyectos de ley y ahora que sale la ley vemos que no es coincidencia. Como ya no hay menores y ya no hay niños, ahora hay chiquillos y chiquillas y adolescentes y adolescentas y todo esto. Entonces, como ya no hay niños ni menores, ya no estamos obligados a cumplir la norma internacional. Esa trampa no vale. ¿Sí? Anótenlo y vean las normas internacionales. El principio es clarísimo. Hay un principio rector que es el interés superior del niño. La pregunta de entrada es, ¿el interés superior del niño es caer en el sistema penal?
Si estamos repite y repite que el sistema penal está mal, ¿cómo quitamos un derecho minoril, que supongo que ahora será derecho adolescentil, y los metemos al derecho penal? Eso va contra el interés superior del niño. La Ley General de Víctimas. Otra proeza, aquí sí hay también un récord Guinness. Se publica el 9 de enero del 2013. Se les advierte, esa ley no va a funcionar. No. El 3 de mayo se reforman, adicionan y derogan varias disposiciones. Fíjense que es un crimen. Esa ley tiene 189 artículos. En 5 meses le hicieron 256 cambios. Récord Guinness. Ninguna ley ha tenido tantos cambios en tan poco tiempo. Y ahora ya, el mes pasado, el señor presidente de la República nos anuncia que va a haber una nueva ley. O sea, se dieron cuenta que esa no servía como se les había advertido. Y aquí es otra vez querer inventar el hilo negro. Si la Organización de Naciones Unidas tiene una declaración sobre los principios fundamentales de las víctimas, donde están perfectamente previstos cuáles son los derechos de las víctimas, si nosotros en la Constitución tenemos un artículo con derechos a las víctimas, un artículo que es la envidia de todo el mundo, ¿por qué tenemos que hacer una ley que no sirve? O sea, que no sigue los lineamientos y que a la larga tiene más cambios que artículos y ahora hay que echarla a la basura. ¿Sí? Del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es quizá uno de los puntos centrales, no voy a tratar porque no es mi especialidad. Siempre he tenido ese talón de Aquiles, no soy procesalista, lo tengo que ojear para ver qué tiene que ver con la criminología. Como saben, esta se publicó en 2014, acaba de entrar en vigor para todo el país el 18 de junio, pero antes de cumplir un mes, vean el Diario Oficial del 17 de julio, ya le hicieron 42 reformas, 42. Ya le habían hecho 3 o 4, ¿no? Que ahorita ya tiene más de 50 reformas. Se los digo, no ahorita, al viernes pasado. Hoy no he visto el Diario Oficial, porque en México es una pasadilla. A lo mejor en el Diario Oficial de hoy ya me cambiaron la Constitución y ya hay otras 30 reformas al Código de Procedimientos Penales. Yo no sé cómo le hacen mis colegas procesalistas, sobre todo acaba de morir uno de los grandes, Díaz de León, y yo lo comentaba con él, le decía, oye, de manera que ahora sí, todos tus libros y tu diccionario a la basura y empezar otra vez, man. Sí, porque ya que lo publiques, no, ya tiene otras 40 reformas. Así no puede avanzar un sistema. No sé si ese código sea bueno o malo, no es mi especialidad. Simplemente sé que en esa forma no hay sistema que aguante. Nadie va a saber qué está sucediendo. La reforma constitucional era, bueno, hasta cierto punto clara. Repito, no he visto el Diario Oficial. Hasta el viernes así era nuestro artículo 20, ¿sí? Ese es el nuevo sistema. Muy bien. ¿Qué tiene que ver aquí la criminología? Bueno, que ahora con todo lo que es el nuevo sistema de juicio oral, sin criminólogo no puede funcionar. ¿Por qué? Porque ahora todo ese sistema de juicio oral gira alrededor, la columna vertebral es la teoría del caso, así se le llama, case study, que llaman los norteamericanos, la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? Bueno, pues es lo que llamamos desde hace casi un siglo criminogénesis y criminodinámica. Eso es saber
hasta dónde acá abajo en el mundo real sucedieron las cosas como se dice que sucedieron. Y claro, eso hay que probarlo. ¿A qué me refiero? En todo este nuevo proceso, lo que hay que hacer es todo un esqueleto en el cual se tiene que decir qué sucedió, es decir, antes, en el momento de y después, pero qué sucedió acá abajo en el mundo real. Ahora todo el peso en el nuevo juicio oral lo tendrán los peritos, los expertos en ciencias forenses y los criminólogos. Si no lo hacen así, esto va al fracaso, pero de entrada. No estoy diciendo que ahora los criminólogos van a sustituir a los juristas. No, los criminólogos son los que hacen el esqueleto. Y luego, gracias a todo lo que es la ciencia pericial y todo lo que son las ciencias forenses, le va uno poniendo con la carnita y la musculatura. Y ya que está eso, es cuando entonces llegan los juristas y lo visten. ¿Qué es esa vestimenta? El lenguaje jurídico. ¿Sí? Lo que elegantemente ahí entrará todo lo que es la dogmática jurídico-penal, y ahí es donde entrará todo lo que saben hacer los juristas. Pero si van a querer moverse con el puro traje, con la pura vestimenta, van totalmente al fracaso, porque no van a poder probar todo lo que es lenguaje. Les recalco esto, sé que hay alumnos de criminología, sé que hay alumnos de derecho, pero atención, porque se está dando la idea de que los nuevos juicios, en lo que hay que preparar a los alumnos es en oratoria, como son ahí el que tenga mejor oratoria. Esto es falso. ¿Sí? Miren, yo estoy en el INACIPE, que es donde estamos formando la gente. Me preguntaron, para los peritos en criminalística, en medicina forense y en ciencias forenses, ¿qué es lo que les vamos a tener que enseñar para el nuevo juicio? Y alguien dijo, no, pues hablar, porque un perito generalmente no sabe hablar, ¿no? No, lo que les estamos enseñando es PowerPoint. ¿Sí? Mire, señor juez, ve ese agujero, por ahí entró la bala, mire, ve el agujero, por ahí salió la bala, entonces la trayectoria. Lo que tienen que probar es eso, señores, una 38 y no una 45. El montón ahí que está, no es marihuana, es orégano. Eso es lo que hay que probar. Oye, pero se lo fumó y se puso como avioneta. Sí, fúmense una de orégano. Sí, póngale. Usen, no sé, iba a decir algún periódico, pero pónganle La Jornada y van a ver cómo se ponen. Sí, pero eso no es delito por buena oratoria que tenga el Ministerio Público. Y no, lo que hay que aprender ahora es otra cosa, es criminología. Yo pondría a estudiar criminología y ya no tanto dogmática penal. No es que dejen de estudiar la dogmática, no. Y si aquí hay juristas, no me vayan a malinterpretar, señor magistrado, querido, no me vayan a malinterpretar, pero es que a mí, desde que a los penalistas se les perdió el dolo y ya no supieron dónde quedó el cuerpo del delito, ¿se acuerdan? Y si son los elementos del tipo, bueno, no, ese es el lenguaje. Pero en los juicios lo que va a pesar es esto, Eso es lo que va a pesar. Sí. El Sistema Nacional Anticorrupción, también nada más se los menciono. La Constitución, ojo, mandamiento constitucional, decía que debería de haber entrado un año después, es decir, el 28 de mayo, ¿sí?, del 2016. El 28 de mayo del 2016, el honorable Poder Legislativo andaba de vacaciones, no sé, creo que tenían algo muy importante que hacer. Total, el mandamiento constitucional no se cumplió en tiempo. Les diré que desde el punto de vista criminológico, ya sé que eso no se ve,
Desde el punto de vista criminológico, la columna vertebral del problema es corrupción. Si ustedes hacen cuadros de verdad, esto es investigación, etcétera, donde cae todo es corrupción. Es decir, si ustedes logran quitar la corrupción, la mitad de la criminalidad se derrumba. Absoluto, ¿eh? Sí, no, que quedará el borrachín que le pega a su esposa y el otro, sí. Pero la mitad del sistema, sobre todo crimen organizado, se derrumba. Por lo tanto, lo que tenemos que ver es irnos sobre esto que se está tratando, que es las leyes anticorrupción. Criminológicamente, bueno, estoy esperando a que terminen de publicarse, etcétera, y entonces ya podremos hacer una evaluación criminológica de estas leyes, ¿no? Pero ya vieron que eso sigue como flotando. La ley de ejecución penal. Aquí sí, ya la situación preocupante llega a su cumbre, ¿eh? Publicada, se acaba de publicar. Durante toda la vida, los penitenciaristas, y bueno, permítanme que en este caso me considere penitenciarista, porque sí, pasé 2 años en la cárcel como director general técnico de todo el sistema en la Ciudad de México, desde luego, con eso estuve. Porque decía mi maestro Quirós Cuarón, yo para los que son criminólogos, la cárcel hay que olerla, ¿sí? No pueden hablar, porque ya leía Foucault, sí, ya leíste Foucault. Mientras no sepas distinguir un pabellón de alta seguridad de un pabellón de menores por el puro olfato, no sabes nada de esto, ¿eh? Y siempre lo que repetimos los penitenciaristas es: el hombre entra a prisión y el delito queda fuera. Ahora la nueva ley trae lo contrario. El delito entra a prisión, el ser humano queda fuera, ¿sí? Y voy a tratar en estos pocos minutos, déjenme darles 2 o 3 ejemplos. Se habla de un nuevo paradigma, ¿sí? Un nuevo paradigma. Yo creo que el inventor de la teoría de paradigmas se desmayaría si oye esto. Es que últimamente a cualquier ocurrencia en México le llaman paradigma. El nuevo paradigma penal. Tendrán una remota idea. Bueno, olvídenlo. Lo que se plantea como nuevo paradigma es esto: la aplicación de derecho penal de acto. Estamos hablando de ejecutivo penal. Ojo. O sea que ya desde el principio ya no entendieron la diferencia entre un derecho penal de autor y un derecho penal de acto. Punto. Solo cuenta portarse bien. Y síganle. Eliminan el consejo técnico. De manera que, señores criminólogos, desde que entre en vigor la ley ya no se pueden parar en la cárcel. Léanla, por favor. ¿Sí? Si ya no hay consejo técnico, ¿para qué personal técnico? Ya no hay personal técnico. Luego, tan grave que ni siquiera trabajo social, ¿eh? Ya sé que a los criminólogos no nos gustan, porque a veces hablamos así, pero psicólogo, fuera los psicólogos. Si alguien quiere psicólogo, tiene que contratarlo por fuera. ¿Sí? No hay clasificación criminológica. No me detengo en los artículos, ¿eh? No hay clasificación criminológica. Nada más, supongo que oyeron a Chicoche, nada más los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. Esa es la gran clasificación del nuevo paradigma. Sí, cuidado, cuidado, porque ahí hay... desaparece el sistema progresivo. Quizás este es el golpe más duro, ¿no? Ahora ya no hay sistema progresivo, ya no hay prisión abierta, no, todo eso queda eliminado y se reducen los beneficios, hasta la remisión parcial de la pena, por favor, ya no hay beneficios. ¿Qué queda?
Por fin esa ley nos dice qué es reinserción. Sí, sobre todo los juristas recuerdan bien que en la reforma al artículo 18, quitan readaptación, en su lugar ponen reinserción, pero además dejan rehabilitación. Ya los pobres criminólogos no sabemos si readaptamos, reinsertamos, rehabilitamos, repersonalizamos o qué. Pero gracias a la ley nos da la definición, en la Constitución ahí está la definición, y sí se las leo. Es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos. ¿La leyeron bien? Está entre comillas, es cierto, no vayan a creer que vengo... No. Mi primera pregunta, y luego que por qué no nos quieren, es, oigan, ¿y si una sanción o medida ha sido ejecutada sin respeto a los derechos humanos, ya no hay reinserción? No, pues no. Entonces, ¿qué hay? No, pues quién sabe. ¿Sí? Esa es la técnica jurídica. ¿En qué estamos entonces? Bueno, para mi amici italiani, guardate il Dante. Eso es lo que está escrito en la puerta del infierno. Oh, los que entráis, perded toda esperanza. Efectivamente, si la reinserción es únicamente cumplir la pena, se acabó el sistema progresivo, se acabaron los beneficios. El que entró pierde toda esperanza. Y sabemos que según el catolicismo son tres las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Cuando ya no hay esperanza se perdió todo, ¿no? No sé cómo se va a poder llevar una prisión. Bueno, para empezar a finalizar, el año pasado fue el Congreso de Naciones Unidas. El Congreso de Naciones Unidas de Prevención del Delito, antes se llamaba Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ahora se llama Prevención del Delito y Justicia Penal, se celebra cada 5 años. Este congreso es lo más importante que hay, es el congreso más grande, son miles de asistentes, es oficial, van altos funcionarios del gobierno. México generalmente manda a secretario de Gobernación, lo inaugura generalmente el rey o presidente de cada lugar. ¿Y por qué es importante este congreso? Porque ahí es donde se votan y aprueban las leyes internacionales, las normas, los reglamentos, las disposiciones, los manuales. Ahí es donde los votamos, ¿sí? Todo lo que ustedes repitan, las mujeres cuando repiten las leyes de Van Gogh, se aprobaron en un congreso. Cuando se habla de las reglas de Tokio, cuando se habla de las reglas de Beijing, cuando se habla de lo que quieran, se hace en estos congresos. Al final de cada congreso, como verán, el del año pasado fue el de Doha, en Qatar, al final se hace una declaración. Si alguien no la conoce, por favor, estés obligado, bájela de internet. La Declaración de Doha es el programa de Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal para los próximos 5 años. De manera que se aprobó la Declaración de Doha. ¿Sí? México llevaba una delegación muy grande y muy representativa, Iba PGR, iba Gobernación, iba Derechos Humanos, todo el mundo, ¿no? Y tuvimos la suerte de asistir por parte del INACIPE. Y en este congreso, en esa declaración es donde podemos ver a qué se comprometió México a nivel internacional. Entonces es fundamental, por favor bajen la internet y léanla, porque eso es lo que tenemos que hacer. Estamos continuamente inventando el hilo negro, ¿no? A ver, ¿qué plan haremos? Hay un plan internacional aprobado y aprobado por México también. Entonces, síganle, vean por eso. Toqué Doha porque
ahí están las conclusiones del Congreso de Doha en materia penitenciaria. Y la primerísima es acoger las reglas de Mandela. Ahorita toco el punto. Y el otro podrán ver la justicia restaurativa, la lucha contra el hacinamiento, acabar con la prisión preventiva. Esta es una verdadera pesadilla. La prisión preventiva, fíjense qué cosa más curiosa. Cuando en México por fin anunciaron que la presunción de inocencia pasaba a nivel constitucional, yo fui a felicitar a los que hicieron la rebelión. Vaya, abolieron la prisión preventiva a nivel constitucional. No, ¿cómo? ¿Por qué? Pues si la presunción de inocencia es de nivel constitucional, no puede haber prisión preventiva. Hasta que uno de ellos me contestó, no solo eso, sino metimos el arraigo, ya no hay nada que hablar. Después de eso vengan a platicar y hacer congresos de derechos humanos. Metieron el arraigo a nivel constitucional, cuando debieron de haber acabado con la prisión preventiva. Pero, en fin, fíjense en qué va centrada la política, y todo es a buscar medios sustitutivos. Eso es lo que dice Doha. El primer punto es aprobar las reglas de Mandela. ¿Qué son las reglas de Mandela? No son más que las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos de 1955. Ni siquiera le cambiaron el nombre, son las mismas. Porque aquí, no sé, alguno de los que perpetró esa ley decía, es que ya las reglas mínimas de Naciones Unidas están derogadas. No, al contrario, se reafirman y reconfirman ahora en 2015. Lo único es que ahora se les puso sobrenombre. Antes se les denominaba un poco reglas de Londres, pero ahora se les cambia y se llaman reglas de Mandela, desde luego en memoria del gran líder sudafricano defensor de los derechos humanos, que pasó más de la mitad de su vida enjaulado, ¿verdad? Y eso hay que verlo. De manera que ese sí sabía de qué estaba hablando, ¿no? Entonces, estas son las reglas de Mandela. Les aclaro, las reglas de Mandela fueron propuestas por México. Ojo, las presentó el ministro de Alba, que en aquel entonces estaba aquí, ahora es nuestro representante ante la UNESCO, es nuestro representante ante la OEA, sí. Él las presentó a nombre de México con el apoyo de 18 países más. México propuso las reglas de Mandela. Las reglas de Mandela se aprueban en la Asamblea General de Naciones Unidas ahora en diciembre, 17 de diciembre. O sea, son disposición internacional. Bájenlas, por favor, también. Y luego, ya que las bajen, verán, en primer lugar se hace declaración de entrada que no son reglas nuevas, es la adaptación de las reglas del 55, nada más que ahora se meten algunas nuevas prácticas y disposiciones. Para que vean esto, nuestra nueva ley de ejecución dice que no debe haber tratamiento porque eso va contra los derechos humanos. Naciones Unidas dice que todo se basa en el tratamiento. El mismo título de las reglas de Mandela es reglas para el tratamiento. Ahí pueden ver, obviamente no tengo tiempo de ir viendo, nada más se los subrayé, ¿sí? Como la 91 dice que debe de haber tratamiento. Vean, la 92 dice, para que vean el error que traen acá los que hablan de derecho de acto, no tienen ni idea de nada. No, para la clasificación, para el tratamiento, para todo lo demás, claro que lo que se toma en cuenta es el pasado del sujeto, su capacidad mental, su aptitud física, etcétera, 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 etcétera. Vean bien, en las reglas de Mandela, el hombre entra a prisión
el delito quedó fuera. No se menciona. Lo primero que se tendrá en cuenta es qué hizo. Mira, lo que hizo ya lo hizo. ¿Sí? Ahora lo que se toma en cuenta es eso. ¿Sí? Y podrán ver cómo en la regla 94 dice clarísimo que debe de hacerse un estudio de personalidad. Espero que sí, ninguno de los juristas de aquí se desmaye, porque creo que la corte de acá andaba diciendo no sé qué cosa. No, esto es lo que propuso México, esto es lo que firmó México, y ahora vamos a hacer lo contrario. El tratamiento tiene que ser individual, etcétera, etcétera. Vean eso. Clasificación. A ver, una clasificación en prisión, ¿cómo vas a meter nada más? Claro, y tienes que ver la edad y tienes que ver los antecedentes, y claro, tienes que tener un estudio criminológico para verlo. ¿Sí? No tiene remedio. Y algo muy especial, mientras la nueva ley borra por completo al personal, las reglas de Mandela le dan una importancia extraordinaria. El personal debe ser de base, debe estar perfectamente bien seleccionado, debe de estar bien pagado, debe considerarse como un funcionario público, debe, claro. La clave de todo sistema penitenciario es tener el personal, y sobre todo en el personal técnico, no está en las instalaciones. Yo sé, no sé cómo esté la cosa acá, pero allá el problema lo están resolviendo con segundos pisos, ¿sí? Allá hay muchos, pues métele un segundo piso, allá Santa Marta, Catitla, métele otro piso arriba. No es por ahí. Sin personal se va al fracaso forzosamente. Vean entonces la declaración de Doha, al final termina diciendo esto: los estados firmantes, los estados que vienen al Congreso, se deciden a crear y mantener capacidades para el estudio de la criminología, ciencias forenses y penitenciarias. O sea que afortunadamente aquí donde estamos, igual que allá en el INACIP, estamos cumpliendo la declaración de Doha, porque realmente lo que podemos hacer acá a nivel universitario es esto, ¿verdad? Tratar de tener los criminólogos, especialistas en ciencias forenses y penitenciaristas lo mejor preparados posible. Claro, la primera conclusión sería de la mano de mi maestro Quirós Cuarón: la pena sin tratamiento no es justicia, es venganza. Sí, ¿vale? Y aquí, para terminar, creo que mi idea en esta breve charla, aprovecho estos 4 minutos que me quedan para esto. Atención, porque a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Cada quien en su especialidad, sobre todo, por ejemplo, los juristas están metidos en su nueva ley de procedimiento penal, ¿sí? Los que están o estaban con menores, por lo que no, vean el conjunto, porque el conjunto es terriblemente preocupante. No es una casualidad que qué tontos los que hicieron esta ley de víctimas. No, vean el conjunto. Entonces no quiero entrar, aquí mis colegas de psicología, no quiero entrar en una paranoia y pensar que es un complot. Es demasiado para hacer tontería. ¿Cómo se está llevando todo el arte legislativo a leyes que están cuidadosamente hechas para no funcionar? Les doy 4 ejemplos. En esas, no, ahí tienen 4 ejemplos. Están cuidadosamente diseñadas para no funcionar. 1. 2, quizá más preocupante, si ven el conjunto, y sé que va a haber varias charlas sobre eso,
Es derecho penal del enemigo, ¿no? Es, pero con algo mucho más grave. Ahora le sumamos el derecho penal del enemiguito con la ley penal para adolescentes y el derecho penal del enemigo enjaulado con la ley de ejecución. ¿Sí? Véanlo con cuidado, ¿no? Y pensemos, bueno, lo único que podemos acá en la universidad, pues es eso, decir, oigan, esto está mal. El último libro de Raúl Zaffaroni se llama La palabra de los muertos. También véanlo, está divertidísimo. Raúl tiene lo suyo. Pero yo diría, bueno, si hay que oír la palabra de los muertos, pero hay que oír la palabra de los vivos. Entonces yo no acabo de entender, si esta universidad, maestro, tiene un instituto de investigaciones jurídicas, si la UNAM tiene el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se presume que quizás sea el mejor de América Latina, si tenemos el INACIPE, ¿sí? Si tenemos expertos como Sergio García Ramírez, que creo que va a estar acá, o como Antonio Sánchez Galindo, el mejor penitenciarista, o como Ruth Villanueva, que es la máxima experta en menores, o Hilda Marchiori, que la consideramos mexicana después de todo, o Julia Sabido, o Emma Mendoza, o Palacios Pámanis, digo, no es que no haya quien, nos sobran expertos de nivel internacional. Entonces, ¿cómo es posible que estén saliendo leyes como las que están saliendo? No puede ser. Si ya me di cuenta, luego, no, ¿quién hizo esto? No, repito, ya las leyes no tienen ni madre, ni padre, ni nada. Surgen así. La de corrupción surgen así. Y claro, ya hay que oír la palabra de los vivos, pero creo que también hay que oír la palabra de los muertos, ¿no? Porque fíjense que algo interesante, y que sirve esto como un recuerdo, ¿no? Sí, porque por el penitenciarismo, por ese ideal de la readaptación, por acercarse al ser humano, muchos de los nuestros han sido asesinados. No estoy hablando nada más que no. Recuerden a Samuel Alvarado Alpizar, a Juan Pablo de Tavira, a Jorge Duarte Castillo, a Roberto Larios Valencia, a Jesús Leija Sánchez, a Fabiola Quiroz Zárate, a José Luis Vega, o a Socorro Rosales. Nada más mencioné directores de penitenciarías muertos en cumplimiento del deber. Entonces, ¿sí entienden mi indignación? No me lo tomen a mal, ¿no? ¿Cómo no voy a estar molesto cuando esta gente ha dado hasta la vida por un ideal para que ahora vengan burócratas ignorantes o penitenciaristas de escritorio a deshacer todo lo que se había hecho en el sistema penitenciario y en el sistema de menores? Y ahora sí, ya pasa, ya con eso. Gracias. Siempre es un privilegio el escuchar a nuestro querido doctor don Luis Rodríguez Manzanera, quien de manera erudita, pero además valiente, expresa su punto de vista sobre esta problemática que realmente nos pone a pensar, a reflexionar en este Congreso Nacional e Internacional sobre derechos humanos, seguridad humana, igualdad y equidad de género. Premio Nacional e Investigador Emérito por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Investigador Nacional Nivel 3. Pero siempre le he dicho al querido maestro, su obra es realmente conocida, pero además obligada a su lectura de ese bagaje tan grande que tiene el doctor
don Luis Rodríguez Manzanera, como es este libro de criminología de Editorial Porrúa, que ya va por la 30 edición. Pero algo muy importante hemos escuchado de nuestro conferencista. Tenemos que cambiar nuestros horizontes del conocimiento, no a la parcelación disciplinaria del conocimiento. Desde hace más de 40 años propone el estudio, el análisis de manera interdisciplinaria. Muchísimas gracias, doctor don Luis Rodríguez Manzanera, por estar con nosotros. Muchas gracias. He pedido a la doctora Miriam Olga Ponce Gómez, integrante de nuestro cuerpo académico de estudios jurídicos contemporáneos, que haga entrega del reconocimiento, por favor. Bueno, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas, otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Rodríguez Manzanera por su brillante conferencia magistral sobre el claroscuro de la presencia de la criminología en el nuevo sistema penal acusatorio en este Congreso Nacional e Internacional sobre Derechos Humanos, Seguridad Humana e Igualdad, Equidad de Género. Pensar bien para vivir mejor, Heroica Puebla, Zaragoza, 22 de agosto de 2016. Firman al alcalde el doctor Roberto Santa Cruz Fernández, director de la Facultad de Derecho, y el doctor Rafael Sánchez Vázquez, responsable del cuerpo académico. Muchas felicidades, doctor.